Muchas gracias, Rider, por la presentación. Gracias por tus palabras. Sí, pues ya son varias jornadas con Udeápolis, así que sí, ya me siento como en casa. Muchas gracias por esa presentación. Gracias también a todos los doctores que son tan amables de activar sus cámaras, con lo cual hacen que yo también pueda verlos y no me sienta tan solo hablando únicamente con Reader, ¿cierto? Gracias a todos los que lo están haciendo y se están activando también con sus cámaras. Bien, hablar de los delitos contra la administración pública no es un tema sencillo. Es, de pronto, una de las formas de criminalidad más recurrentes de un tiempo a esta parte. Pero más recurrentes porque vemos corrupción por todos lados, porque vemos tráficos de influencias, cohechos, colusiones, no sé, pues negociaciones incompatibles, enriquecimientos ilícitos, se ven, se respira corrupción en nuestro país, pero lamentablemente la cifra de condenas, la cifra de éxito en este tipo de delitos es deficitaria. Entonces, más, en la población penitenciaria, en el INPE, los presos por corrupción aparecen en otros. Esto es, que ni siquiera están registrados como están registrados delitos contra el patrimonio, violación sexual, tráfico de drogas, ellos están pues por lo menos ahí, ¿no? Pero en el temas de corrupción aparecen en otros. Entonces, ¿eso qué nos hace? Nos hace pensar, que parece mentira, pero en el Perú, la corrupción está sin ser sancionada. Hay casos que se investigan, hay casos que se llegan hasta dictar operativos, medidas de coerción, pero cuando llegamos a la etapa de la condena, por una u otra razón, hay demasiada impunidad. Entonces, un punto a preguntarnos es ¿a qué se debe eso? Seguramente se debe a muchas razones que hoy día no voy a poder abordar, pero sí vamos a un poco enfocar a lo que tiene que ver con nuestro tema, ¿cierto? Entonces, hay un mal manejo, creo, de algunos conceptos. Creo, es mi opinión, tengo la impresión, es mi percepción, y lo comparto con ustedes para los efectos de la discusión y del debate. Tengo la impresión de que están mal concebidos algunos temas a nivel, por lo menos, de la jurisprudencia. Por lo menos voy a empezar con un tema creo que es fundamental, que es el concepto de funcionario público. Dice que los delitos contra la administración pública, ¿cierto?, son cometidos por funcionarios públicos, porque se dice que son delitos de infracción del deber. Y al ser delitos de infracción del deber, se dice que son cometidos por funcionarios públicos. Entonces, terminaríamos que empezar a definir qué es un funcionario público, qué debemos entender por funcionario público. Y curiosamente, el concepto de funcionario público lo encontramos nosotros en el Código Penal, no como un concepto, sino como una referencia. El Código Penal, para hablar de funcionarios públicos, me refiere, me envía a todo lo que es el tema de la parte administrativa. Y me hace una distinción entre funcionario y servidor público, me habla de a quienes se le equipara a funcionarios públicos, qué se requiere para ser funcionario público. Entonces, ahí me pongo a pensar en un tema, creo que no está tan bien entendido. No está tan bien entendido porque parece que no queremos o no tenemos claro qué se entiende por funcionario público. Miren lo que dice el 425. Dice, se consideran funcionarios servidores públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2, los que desempeñan cargos políticos o de desconfianza si emanan de elección popular incluso. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado.
los administradores y depositarios, miembros de las Fuerzas Armadas y los demás indicados por la Constitución y por la ley. Y acá es mi primera reflexión de esta noche. La verdad, ¿quién es considerado funcionario público? Alguien, según ciertos presupuestos y requisitos de la carrera administrativa, alguien al que así lo considera la carrera administrativa, alguien al que el Estado le paga, alguien que es un empleado del Estado. ¿A ese le vamos a considerar funcionario público? ¿Al que es un empleado del Estado? Yo creo que ahí está nuestro error. Es más, ¿se acuerdan ustedes con Montesinos, Vladimiro Montesinos, se empezó a discutir bajo el argumento de que él era un funcionario de hecho, decían, ¿no? Que funcionario público de hecho era Vladimiro Montesinos, y con ese argumento se le sentenció. Luego recuerden ustedes el tema de Curi, de Alberto Curi. Él dijo que no se le podía considerar funcionario público porque si bien ya le habían entregado sus credenciales como congresista, cuando fue a la salita del CIN con Vladimiro Montesinos y él entregó los $15,000, Beto Curi decía que todavía no había juramentado como congresista, entonces todavía no era funcionario público. Y así podemos poner muchos ejemplos sobre a quién se le considera funcionario y a quién no. Particularmente, yo estoy empezando a creer que está mal concebido entonces quién es funcionario público. Tal vez podríamos entender quién es funcionario público no porque esté en la carrera administrativa, no porque el Estado le pague su remuneración, no porque sea 728, 276, CAS, locación, no, por ahí no va. Es funcionario público, tengo la impresión, el que vincula al Estado cuando brinda servicios públicos, ¿cierto? La policía brinda un servicio público. ¿Y cuál es el servicio público que brinda la policía? La policía está brindando un servicio público de seguridad, ¿cierto o no? Entonces es un funcionario público, porque brinda un servicio público de seguridad y al Estado lo vincula con sus actos. ¿De acuerdo? Entonces el policía es un funcionario público. ¿Quién también es un funcionario público? Un funcionario público es un fiscal, porque investiga, pide sanciones en nombre del Estado, vincula al Estado con sus actos y brinda un servicio público que tiene que ver con la justicia, igual que los jueces, igual que el Poder Judicial. El Poder Judicial también brinda un servicio público que tiene que ver con la justicia, ¿cierto? Entonces, la razón de ser de quién es funcionario público y quién no, no pasa por quién te paga tu sueldo o por qué tipo de contrato firmaste y con quién. Pasa por si brindas o no un servicio público y si con lo que tú haces vinculas al Estado. Y voy a poner ejemplos de quienes, cumpliendo ese requisito de vincular al Estado con sus actos, ¿cierto? Y de brindar un servicio público, curiosamente en el Perú no se les considera funcionarios públicos. ¿Ven? Y voy a poner un ejemplo. Un profesor de la Universidad de San Marcos a su alumno le cobra para aprobarle en su examen de grado $5,000. Si le paga los $5,000, le aprueba y le dan el título. Yo pregunto, ¿está vinculando el Estado con sus actos? Porque a partir de esa aprobación que está haciendo en el examen de grado, la Universidad de San Marcos le va a expedir a la persona un título a nombre de la nación. ¿Me equivoco? A partir de ahí va a tener un título a nombre de la nación, entonces vinculando con sus actos al Estado. Y está actuando en nombre del Estado. Está brindando un servicio público, educación, formación. Pero ¿qué ocurre si ese mismo docente es de una universidad particular y también le cobra al mismo sistema, le cobra al que se está por graduar para aprobarlo en su examen de grado $5,000? La pregunta es, ¿comete igual cohecho? No. ¿Por qué? ¿Por qué se hace lo mismo? ¿Por qué no comete cohecho? ¿Por qué no? Si también está brindando un servicio público que es educación, así sea un privado.
¿Por qué? Si también ese privado está entregando un título a nombre de la nación y está vinculando al Estado con sus actos, ¿por qué ahí sí no es funcionario público? ¿Y por qué? Si el Estado le paga como en San Marcos, sí. ¿No les parece un contrasentido? ¿No les parece absurdo que porque sea privado ya no sea considerado funcionario público? Porque es una entidad privada. Pregunto, ¿qué dicen las convenciones internacionales sobre corrupción? ¿Qué dicen Naciones Unidas sobre el tema? No se trata de quién te pague tu sueldo. Creo que en la mayor parte del mundo se entiende como funcionario público al que cumple dos presupuestos. Primer presupuesto, brinda un servicio público. Y segundo presupuesto, vincula con lo que hace al Estado. Ese es funcionario público. Independientemente de si eres privado o si eres público. Independientemente de quién te pague tu sueldo. Y les voy a poner un ejemplo más claro, tal vez, porque hay algunos que todavía siguen dudando con lo que estoy poniendo. Voy a poner otro ejemplo. A ver, pregunto. Cuando yo me voy a una notaría, el notario me brinda un servicio público, ¿sí o no? El notario me brinda un servicio público, claro que sí. ¿Qué más servicio público que la fe pública? Él es un funcionario de fe a nombre del Estado. Hace escrituras públicas, hace autenticaciones, hace legalizaciones, ¿cierto? Hace legalizaciones. ¿Se entiende? ¿Pero qué? Si el notario hace X, Y, Z, no se le considera funcionario público. O sea, miren el contrasentido, miren el absurdo de esto. O sea, que el funcionario público, para lucrar, sí es funcionario público. Para cobrar dinero por legalizaciones, sí es funcionario público. ¿Cierto? Para brindar servicios públicos y cobrar por ellos a nombre del Estado, sí es funcionario público. Pero cuando tiene que responder penalmente, no lo es. ¿No les parece un absurdo? Tercer ejemplo. Yo pregunto, ¿un juez es funcionario público o no? ¿Por qué? Porque brinda un servicio público. ¿Qué servicio público? Justicia. ¿Cierto? ¿Y vincula al Estado con lo que hace o no? Sí. Y la pregunta es, ¿y por qué cuando lo hace un árbitro no lo es? ¿El árbitro no es que hace lo mismo acaso? ¿No brinda un servicio público justicia? ¿No vincula al Estado con lo que hace? ¿Acaso el arbitraje no está reconocido como una forma de administración de justicia? Pero no, cuando lo coimeas al árbitro, eso no es cohecho. Pregunto, ¿tiene sentido lo que digo? Por lo menos como cuestionamiento. Tal vez sí. Tal vez sí. Tal vez sí. O sea, ¿por qué en el Perú tenemos discusiones tan bizantinas como el funcionario de hecho? Y por ahí en el chat, alguna colega me dice una cosa muy interesante que es, entonces debe cambiarse delitos contra misión pública y privada. No, es que no estamos entendiendo el concepto de misión pública. El concepto de administración pública no tiene que ver con quién le paga al funcionario. El concepto de administración pública tiene que ver con la satisfacción de necesidades públicas en nombre del Estado, ¿cierto? Y con la vinculación al Estado a partir de ello. Obviamente, si el que te vende fruta en Totus, en Wong, en Vivanda, pues no vincula al Estado con lo que hace, pues. Porque para empezar, eso no es un servicio público. Y dos, con eso que tú compras la fruta, pues no estás vinculando al Estado. Así que por ahí es un tema absolutamente privado que no tiene interés el Estado. Cuando yo estoy diciendo que si eres funcionario público, estoy diciendo que eres funcionario público cuando actúas en nombre del Estado. Uno. Dos, con lo que haces vinculas al Estado. Y tres, eso lo haces ejerciendo un servicio público. Si eso es así, eres un funcionario público. Y es así en la China y es así en la Cochinchina. Pero en el Perú, por alguna razón, no. ¿Tanto poder tienen los árbitros?
¿Tanto poder tienen los notarios? ¿Tanto poder tienen las universidades privadas? ¿Tanto poder tienen las clínicas particulares? O sea, cuando trafica con camas UCI, el señor del Hospital 2 de Mayo sí va preso, pues no. Pero cuando hace el mismo tráfico, el de la clínica privada no. Estoy preguntando, o sea, estoy preguntando en voz alta, porque yo creo que si ustedes se han reunido domingo en la noche, teniendo muchas cosas seguramente más interesantes que hacer en su casa, y se han sentado a conversar conmigo, es porque quieren algo más pues que les lea el artículo 425, ¿no? Yo creo que se merecen algo más que eso, porque el 425 pues les mando un PPT y se acabó el problema, ¿cierto o no? O les remito la sentencia de Beto Curi, ¿cierto? O les mando algún pronunciamiento por ahí de la Suprema y salgo del asunto. Pero no, yo lo que quiero es hacerlos reflexionar, ¿cierto? Y hacerles decir, ¿por qué en el Perú no replanteamos a nivel jurisprudencial el concepto de funcionario público? Y con eso cambiarían muchas cosas. Con eso empezaríamos a entender en este tipo de delitos a muchísimos otros que no están comprendidos hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos la bendita idea de que para ser funcionario público te tiene que pagar el Estado y tienes que trabajar para el Estado. Y no sé de dónde han sacado eso, ese secreto no lo he visto en ninguna parte. ¿Cierto? Porque la esencia de cometer este tipo de delitos es, repito por tercera vez, es doble. Primero, que tú administres y brindes un servicio público, primer presupuesto. Y dos, haciéndolo, vincules al Estado. Si esas dos cosas se cumplen, eres funcionario público. Yo, por ejemplo, soy fiscal. Trabajo como fiscal, ¿cierto? Brindo un servicio público. Y cuando lo hago, vinculo con lo que hago el Estado, porque actúo en nombre del Estado. Ya, pregunto. ¿Y el árbitro por qué no? ¿Y el notario por qué no? Ya, ¿por qué? Y encima hacemos ese tipo de clasificaciones y empezamos a hablar pues de temas administrativos como funcionario de hecho, funcionario real y funcionario de hecho, y otra abstracción más bonita todavía entre servidor y funcionario público, ¿no? Y la diferencia es bien bonita, ¿no? La puedo repetir. La diferencia es que el funcionario público tiene capacidad de decisión, tiene poder, el servidor no. Permítame reírme. O sea, en una fiscalía, el fiscal es el funcionario y el asistente es el servidor, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, no todos prestan servicios públicos, querido doctor. No todos prestan servicios públicos. ¿Por qué? Porque no todos vinculan al Estado con lo que hacen. Los notarios sí. No todos vinculan al Estado con lo que hacen. Las universidades, cuando dan títulos a alumnos de la nación, también lo hacen. No todos vinculan al Estado con lo que hacen. Los árbitros también, porque administran justicia. Entonces, no basta que brindes un servicio público, porque el servicio público también puede ser la luz, también puede ser el agua. No, no estoy hablando de eso para generalizar. Te estoy diciendo, además de ser un servicio público, que al Estado lo vincules a través de ello. Entonces, esto lo dejo como una pastillita para la reflexión. ¿De acuerdo? Porque a partir de allí se empiezan pues, a tejer muchísimas teorías de impunidad en este país. Y esa es una primera teoría de impunidad en este país. La segunda teoría de impunidad en este país, ¿cuál es? El famoso tema de los delitos de infracción del deber, malentendido. ¿Cierto? Infracción del deber, entendido antojadizamente. Infracción del deber entendido como se quiere entender cuando a una persona le es favorable el concepto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es un delito de infracción del deber? Un delito de infracción del deber es aquel delito en el cual tú tienes
un deber general y además un deber especial, según alguna opinión por ahí. Resumiendo, un delito de infracción del deber es el que te da algún rol de garante, en el cual no solo te tienes que enfrentar a una prohibición, sino tienes, además de una prohibición, tienes una prescripción, una obligación. Ejemplifico. Delitos de dominio, homicidio. Te enfrentas a una prohibición, no matar. ¿Estamos? Delito de homicidio. Te enfrentas a una prohibición cuando lo cometes. ¿Y cuál es la prohibición? No mates, no matar. Delito de infracción del deber, parricidio. ¿Por qué el parricidio es un delito de infracción del deber? Porque no solamente te estás enfrentando a una prohibición que dice no mates, estás haciendo algo peor. ¿Y qué estás haciendo? Estás enfrentándote además a una norma, además de que te estás enfrentando a la norma genérica que dice no mates, te estás enfrentando a una norma que te obliga a hacer algo. ¿Y qué te obliga a hacer? Cuidar. ¿A quién? A tu cónyuge. ¿Cuidar a quién? A tus hijos, a tus padres. Entonces tú infringes dos vulneraciones acá. A un deber general, no matar, y a un deber especial, porque tenía la obligación de cuidar, y en lejos de cuidar, ¿tú qué estás haciendo? Estás dando muerte. Por eso parece un delito de infracción del deber. Y tiene más pena, porque los delitos de infracción del deber, en alguna medida, tienen doble reproche. ¿Y por qué tienen doble reproche? Tienen doble reproche porque te estás llevando de encuentro una norma general de prohibición y además una norma imperativa que te obliga a hacer algo. Vamos con el peculado. Por ejemplo, en el peculado, ¿qué te estás llevando de encuentro? No te apropies de lo que no es tuyo, ¿cierto? ¿O no? Igual que en el hurto, ¿verdad? Pero en el peculado tienes un plus, ¿y cuál? Te estás apropiando de algo que tienes la obligación de cuidar. Por eso es que un tema que tenemos que entender es que en los delitos de infracción del deber, no interesa mucho si lo cometes a través de una acción o si lo cometes a través de una omisión. Los delitos de infracción del deber son delitos en los cuales es irrelevante si realizas una acción o si realizas una omisión. Lo cierto es, tenías un deber y no lo cumpliste. ¿Estamos? O sea, en un delito de infracción del deber es irrelevante si lo haces con una acción o si lo cometes a través de una omisión. ¿Por qué? Porque eres garante, pues tienes un deber especial de garante. El cónyuge, por ejemplo. ¿Qué hace el cónyuge? Cuando victima a su pareja, cuando victima a su cónyuge, cuando victima a su mujer, ¿qué pasa? O a su esposo. Para poner un ejemplo, en parricidio, ¿qué hace? Simplemente omite o actúa en acción y es irrelevante. Si le da muerte con una acción o si le da muerte con una omisión es irrelevante. Me explico así. El tipo llega a su casa dispuesto a matar a su mujer. Y cuando llega a su casa dispuesto a matar a su mujer, se abalanza a la bañera porque su mujer se está bañando y luego de ello la golpea, la tumba, la mujer se defiende, entre los dos se violentan y luego de esa pelea, luego de esa disputa, luego de ese gran enfrentamiento, luego de esa gran pelea, logra ahogar a su mujer en la bañera. Delito, parricidio de acción. ¿De acuerdo? Pero vamos al tema de parricidio, pero parricidio por omisión. En el mismo ejemplo, el tipo llega a su casa y mira a su mujer que se está bañando en la bañera. Y cuando mira a su mujer que se está bañando en la bañera, ¿qué hace cuando la ve? Cuando la ve y está dispuesto a abalanzarse para matarla,
se produce un temblor. Y ese temblor hace que la radio, que está escuchando música, la mujer, caiga a la bañera. Y la mujer se empieza a electrocutar porque la radio conectada cae a la bañera y empieza a electrocutarse, ¿cierto? Y la mujer le dice, ayúdame, baja la palanca. Y el tipo no baja la palanca. Le pregunto, ¿en ambos casos la mató o no? La mató cuando se aventó dentro de la bañera y la ahogó. Pregunto, ¿la mató también cuando no bajó la palanca o no? Sí, claro que la mató. En uno la mató con una acción y en el otro con una omisión. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? Es un delito de infracción del deber. Y en un delito de infracción del deber es absolutamente irrelevante si realizas una acción o realizas una omisión. Porque es un delito de infracción del deber. Y en un delito de infracción del deber, puedes realizar una omisión sin ningún problema. Porque eres garante. Y lo puedes hacer con acción o con omisión, es irrelevante. La cosa no cambia. Sigue siendo lo mismo. El artículo 13 habla de omisión impropia y es un artículo un poco desfasado, habla de omisión impropia y cuando habla de omisión impropia dice que estamos hablando de la omisión del garante, ¿cierto? Y dice la pena del omiso puede ser atenuado. La pena del omiso se puede atenuar. Me preguntan cómo se prueba y el tema de prueba es un tema procesal, pues, ¿no? Estamos hablando acá sobre temas penales. El tema de prueba, ¿cómo se prueba? Uy, tendríamos que cambiar la conferencia y dedicarla a eso, ¿cierto? Porque estamos en penal. Pero vamos, el salvavidas que está en la playa, que está en la costa, en el mar, policía, ¿tiene un deber de socorro o no? Para eso le pagan, para salvar a los que están ahogando, ¿cierto? Ya yo pregunto, se mete al agua a salvar a alguien y cuando llega donde el que se está ahogando, lo reconoce que es su enemigo, su rival de amores. ¿Y qué hace? Se regresa y no lo salva. Pregunto, ¿acción o omisión? ¿Me sigue? Omisión, ¿cierto? Omisión. Yo pregunto, ¿hubiera cambiado en algo la cosa si es que el salvavidas llega donde el tipo al que odia y lejos de regresarse se da el gusto de matarlo y lo ahoga? ¿Serían delitos distintos o sería el mismo delito? Sería lo mismo. El mismo delito incurriría. ¿Ven? Por eso en delitos de omisión, cuando eres garante, cuando hay infracción del deber, es irrelevante si es una acción o una omisión. Tenías el deber de garante, no lo cumpliste. Y hay una cosa que es absolutamente discutible en estos tiempos. La pena del omiso puede ser atenuada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dijo Yecher, que es el único que habló de ese tema, el alemán este. ¿Saben lo que dijo el alemán hace más de medio siglo? ¿Saben lo que dijo? Para justificar que la pena del omiso se debe atenuar. Dijo algo que hoy día pues ya es impresentable, ¿no? Hasta vergüenza les da a sus pares repetir. ¿Saben lo que dijo? ¿Saben lo que dijo Yecher para establecer esto? Dijo, la pena del omiso puede ser atenuada porque despliega menor energía criminal, o sea, se cansa menos, pues. El tipo que se abalanzó a la bañera y ahogó a su mujer con sus manos, casi terminó con taquicardia del esfuerzo, ¿cierto? Sin embargo, ese aquel que simplemente no bajó la palanca se cansó menos. Pero yo pregunto, ¿en este siglo es relevante quién tiene más energía criminal o no? ¿No les parece eso impresentable como justificación en este tiempo? Hoy día, si tengo una pistola automática, ¿me canso menos o me canso más? Hoy día puedo desaparecer un continente apretando un botón con una bomba nuclear. Entonces, ¿de qué energía criminal estamos hablando en el derecho penal contemporáneo? ¿De acuerdo? Entonces, en estos delitos de infracción del deber, hasta cierto punto es irrelevante, creo, discutir si es una acción o una omisión. Entonces, en los delitos de omisión pública, hay algunos delitos que son de infracción del deber y otros delitos que son de dominio. El delito de enriquecimiento ilícito, sin duda, es un delito de infracción del deber, por eso es que me meto en ese tema, que me han pedido hablar hoy día de enriquecimiento ilícito,
Y el otro delito de tráfico de influencias sí es un delito de dominio y no de infracción del deber. De acuerdo con lo que me están escribiendo allí en las líneas, a las personas que yo les agradezco muchísimo que me escriban eso. ¿De acuerdo? Y en autoría y participación, en los delitos de dominio, sí interesa una cosa, interesa el dominio. En los delitos de dominio, sí interesa el dominio, sí interesa el poder. Por eso un delito de dominio, porque interesa el poder, el poder. Dominio es igual que poder, señorío. Entonces, en esos delitos de dominio, lo que importa es quién tiene el poder, quién tiene el señorío, eso es lo que interesa. Y el que tiene el poder, el que tiene el señorío, es el autor. El que tiene el poder, el señorío, el dominio del hecho, es autor directo. El que tiene el poder, el señorío de la voluntad, es autor mediato, porque domina la voluntad del que instrumentaliza, ya sea con engaño, ya sea con coacción, ya sea aprovechándose de un estado de inimputabilidad que el otro presenta. Entonces ahí será autor mediato. Y el que tiene el dominio repartido, distribuido, serán coautores, ¿no? Los coautores serán los que tienen un codominio funcional. ¿Y quiénes son los partícipes? Estos no tienen dominio, pues, ¿no? Los partícipes tienen simplemente instigador, determina al otro dolosamente, y el cómplice coadyuva. Uno de manera esencial y el otro de cualquier otra forma no esencial en el injusto típico que es del que tiene el dominio. Así se entiende la autoridad de participación de dominio ideada por Roxin, autoridad de participación de dominio para delitos de dominio. Y eso nos puede servir para delitos de dominio, que es, por ejemplo, el tráfico de influencias. Pero un delito de infracción del deber es el enriquecimiento ilícito. Un delito de infracción del deber es, por ejemplo, el peculado. Un delito de infracción del deber es, por ejemplo, la colusión. ¿Cierto? Y en los delitos de infracción del deber no interesa el dominio o el poder. Lo que interesa es quién tiene el deber. ¿Quién es el garante? No el que tiene el poder, sino el que tiene el deber. ¿Ven la diferencia? En los delitos de dominio interesa el que tiene el poder, el que tiene la fuerza, el que tiene el señorío, el que tiene el dominio. En los delitos de infracción del deber no. Lo que interesa es quién tiene el deber. Y el que tiene el deber siempre va a ser el autor. Así no haya tenido el poder sobre el hecho, va a ser el autor. El que tiene el deber siempre va a ser el autor, así no haya dominado. ¿Estamos? Por eso la diferencia entre delitos de dominio y delitos de infracción del deber. Miren, me he tomado bastante rato en hacer una pequeña introducción para entrar en temas, para entrar en los temas que hoy día me han pedido abordar. Y el primer tema que me han pedido abordar es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias es un delito que consiste en que una persona denominada traficante ofrece interceder ante otra persona llamada interesado. El traficante ofrece interceder ante alguien llamado interesado, ofrece interceder ante un funcionario público que va a tomar una decisión. Le dice, yo voy a interceder por ti ante ese funcionario respecto de su decisión para que te favorezca. Entonces, esos son los tres personajes en este delito de tráfico de influencias. Por un lado está el traficante que ofrece interceder, claro, alegando una influencia real o simulada, ofrece interceder, y está el interesado, que es el que está esperando una decisión de un funcionario público, y le dice, voy a interceder en esa decisión que tú estás esperando, ¿cierto? Porque tengo una influencia, que puede ser real o simulada, pero le dice que tiene una influencia. ¿Y con qué se consolida el delito? Cuando a cambio de interceder solicita una dádiva, una ventaja, una promesa. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos y eso es el tráfico de influencias. Perdónenme por ser tan concreto en lo que estoy diciendo. Perdónenme por ser tan concreto
y tan preciso en lo que estoy diciendo. Miren, voy a leer el artículo 400. Dice, el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, o sea, la influencia puede ser real o la influencia puede ser simulada, ¿cierto? No interesa si es real o simulada. Puede ser venta de humo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ofrece interceder, ¿cierto? Ofrece interceder ante un funcionario servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Pero ¿qué más dice? Dice, a cambio, recibe, hace dar o prometer para sí o un tercero, ventaja, beneficio, dádiva. ¿Ven? Eso es. Entonces, para que se dé el tráfico de influencias, se tienen que dar todo eso. Una persona llamada traficante que le dice a una persona llamada interesado, tengo la llegada con el funcionario que va a resolver tu tema. Puedo interceder, tengo una llegada. Pero a cambio de que yo interceda, necesito tanto de dinero, que tú me hagas este favor sexual, que tú me des esta dádiva, este beneficio, esta ventaja. O sea, algo a cambio. Y en ese momento está consumado el delito de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias se consuma en el instante en el que se hace ese ofrecimiento a cambio de esa dádiva, ventaja, beneficio. En ese instante se consuma el delito, está consumado. ¿De acuerdo? Ahí se consuma. Pero ¿qué ocurre si la persona del interesado le dice no le entro? El único que habría cometido el delito de tráfico de influencias es el traficante. Pero ¿qué ocurre si el interesado le dice ya? O le suelta el billete. El traficante también habría cometido ese delito. Es que si lo prometido no se concreta, Corintia Isabel, es irrelevante. Porque si lo prometido no se concreta, es venta de humo. Es más, eso pasa siempre. ¿Se entiende? O sea, la venta de humo es lo que más pasa en tráfico de influencias. La venta de humo es lo que más pasa. Doctor, ¿entonces me han estafado? Sí, pues te han vendido humo, ¿no? Te han vendido humo. Denme 5 minutos más y a todos los que están levantando la mano les voy a dar micrófono abierto para que puedan decir de todo. ¿De acuerdo? Vamos. Denme 5 minutos más y empezamos. Cuando yo dejo planteado el tema de tráfico de influencias, solamente déjenme dejarlo planteado. Cuando yo dejo planteado este tema, ¿cierto? Les doy micrófono abierto para que ustedes digan lo que sea. Entonces lo voy a explicar desde el otro ángulo. Lo voy a explicar desde el funcionario público. Hay un funcionario público, judicial o administrativo, puede ser de Indecopi, puede ser de Poder Judicial, puede ser del Ministerio Público, de la OMPE, la RENIEC, hay un funcionario público, ¿cierto? Y ese señor, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer ese señor está a punto de emitir una decisión. La ley dice que ha conocido o va a conocer. Sí. Pero ¿qué es la esencia acá? Hay un interesado en esa decisión, pues. O sea, hay un funcionario que va a tomar una decisión, ¿cierto? Y un funcionario que va a tomar esa decisión. La ley dice servidor también, pero bueno, ya les dije que ese tema no me interesa mucho discutir porque me siento ridículo discutiendo con las reglas que hay hoy día sobre la naturaleza del funcionario público, por eso empecé con eso, ¿cierto? Entonces, hay un funcionario público. Y miren, si nosotros entendiéramos bien el concepto de funcionario público, ahí podría entrar un docente universitario, ¿cierto? Ahí podría entrar un árbitro, ¿o no? Ahí podría entrar también un notario. ¿Ven? Entonces, miren, doctores, dense cuenta todo el daño que hace a este país
no entender bien quién es un funcionario público y quién no. Ahora están entendiendo por qué perdí mi tiempo, entre comillas, explicándoles eso al comienzo. Si cambiamos ese chip de quién es funcionario público y quién no, ¿cierto? Tal vez habría menos impunidad en este país en todo lo malo que se comete, en todo lo malo que se hace. Entonces, hay un funcionario público que va a emitir una decisión administrativa o judicial. Esto es vinculando al Estado con lo que hace. Esto es en nombre del Estado, ¿cierto? Ahí estamos. Lo va a hacer. Entonces, obviamente, el interesado quiere que esa decisión sea favorable, ¿cierto? Obviamente, el interesado quiere que esa decisión le sea favorable. Entonces, está allí ansioso de la decisión y ahí es que entra a tallar nuestro amigo el traficante. Bueno, ¿y qué dice? Tengo la llegada. Mi Pinky, el doctor Almanza. Eso no sabes. Le he presentado a mi hermana. ¿Cierto? Le he presentado a mi hermana. Y la pregunta del millón. El interesado dice, a ver, mira acá está. Te muestro una foto donde estamos almorzando los tres. Mi hermana, el doctor Almanza y yo. Somos así, patísimos. Si quieres, yo le hablo al doctor Almanza para que te apoye en tu tema. ¿Cierto? Pero eso sí, yo, como diría cierto expresidente, ¿y cómo es la mía? ¿Cierto? ¿Qué le está pidiendo? Una ventaja. En ese instante acaba de cometer el tráfico de influencias. Le ha ofrecido interceder a esta persona interesada en la decisión del funcionario público. En esa decisión le ha ofrecido interceder a cambio de un factor de corrupción. Cuando hablo de factor de corrupción, estoy pensando en una dádiva, estoy pensando en una ventaja, estoy pensando en un beneficio, estoy pensando en algo de eso. En ese instante cometió el tráfico de influencias, en ese instante el tráfico de influencias está cometido, en ese instante se cometió. Ahí está cometido. En ese instante se cometió. Doctor Almanza, ¿y qué tal si le da la plata que le ha pedido y va donde el funcionario? Porque la influencia es real. Y el funcionario le dice, yo quiero tanto. Ahí ese tráfico de influencia sería un acto preparatorio del cohecho. Ahí sería un paso previo al cohecho. ¿De acuerdo? Entonces, si luego de ello el funcionario le pide plata y el otro va llevando el dinero, ya estamos hablando de un cohecho, ya no de un tráfico de influencias. ¿Entiende? Ya estamos hablando de un cohecho. Doctores, les voy a contar algo y no quiero que me malinterpreten. Los delitos contra la administración pública normalmente son de pica, de rabia y de pena. ¿Cómo así? El tráfico de influencias es un adelantamiento de la parada punitiva. ¿Para qué? Para reprimir actos preparatorios. Para eso se combate el tráfico de influencias. Para evitar esos intermediarios que siempre llegan con la gente, supuestamente hablando en nombre de un funcionario público. Entonces es un acto preparatorio, es un adelantamiento de la parada punitiva, la creación del artículo 400 del Código Penal. Para evitar corrupción. Es un adelantamiento de la punitiva, ¿cierto? Porque se le está reprimiendo a un particular que normalmente podría estar vinculado con el funcionario y estar llegando a través de él. No estoy hablando de más. Ustedes han visto que a veces ha pasado eso en la casuística que estamos viendo a diario. No quiero entrar en detalles. ¿Pero qué ocurre si la influencia es real? Llegó con el funcionario entró en el tema, el funcionario pidió un dinero a cambio de lo que va a hacer, entonces ya estamos hablando de otro delito, eso no es tráfico de influencias. ¿Eso en qué se convirtió? ¿Eso se convirtió en un cohecho o no? Porque ya el funcionario público está, ¿cierto? En alguna medida, Corintia, claro que sí, en alguna medida, claro que sí. Porque como tú dirás, como Corintia dice algo muy lindo en el chat, ¿no? Él dice que todos los delitos tienen una secuencia. Alguien diría que sí, aunque esto no es tan pacífico. Por ejemplo,
Y ahí viene lo que yo digo siempre, de pica, de rabia y de pena. ¿Qué es lo más repudiable? Lo más repudiable que es. Bueno, el cohecho que me preguntan acá es lo más repudiable. El cohecho es lo más repudiable. Porque cuando hablamos del cohecho, el funcionario público ha comprado y ha vendido su función. Es una compraventa en la función pública del cohecho. Le ha puesto precio a su función el funcionario público. Entonces, lo más grave que puede cometer el funcionario público es vender y comprar su función. ¿Estamos? Eso es lo más grave, ¿cierto? Porque está vendiendo su función pública. El otro día tuve que pedir permiso, tuve que pedir perdón a ciertos funcionarios de cierto organismo por haber dicho que en ese organismo donde se nombraban jueces y fiscales en alguna época era un prostíbulo. Tuve que pedir perdón y lo pedí públicamente porque yo soy así, cuando me equivoco, pido perdón. Y no pedí perdón por haber dicho que era un prostíbulo a ellos. Pedí perdón a las señoritas prostitutas. Porque las señoritas prostitutas venden su cuerpo. Así que me disculpé profundamente con ellas porque, bueno, las había ofendido, pues, ¿no? ¿Cómo compararlos con esa gente que vende su alma? ¿Cómo comparar con esa gente que destruye el país? ¿Cómo compararlas con esa gente que hunde en el lodo, en la inmundicia, todo el sistema de justicia? Casi me arrodillo a pedirle disculpas a las señoritas prostitutas por haber dicho prostíbulo ese sentido. ¿Cierto? Porque ellas solo vendían su cuerpo. En fin. Entonces, el cohecho es el delito más grave de todos. Es pedir dinero a cambio de eso que el destino ha puesto en tus manos, que es el servicio público, la función pública. Ya dije al comienzo, independientemente de quién te pague, estás representando al Estado y estás dando un servicio público a la sociedad. Y eso no tiene precio. ¿Se entiende? Entonces, lo más grave es que vendas eso. Eso es lo más grave de todos los delitos, que vendas tu función. Eso es lo más grave. Eso es lo más repudiable. ¿Y por qué se reprime el tráfico de influencias? Porque es un acto previo, un acto preparatorio de eso. Doctor Almanza, y si no logro probar que le pagaron, ya pues si no logras probar que le pagaron, hermano, por lo menos prueba que se coludió, pues, para defraudar al Estado, o que defraudó, pero que se coludió, que entró en tratos, por lo menos prueba eso, pero ya que no has podido probar que le dio el billete, por lo menos prueba que se coludió. No, tampoco puedo probar ni eso. Ah, pucha, ya estamos bien fregados. No puedes probar que le pagaron, tampoco que concertó. Pero por lo menos prueba que se interesó, hermano, ya que se interesó, ya prueba que se interesó, que ya que se interesó. Y si prueba que se interesó, ¿en qué delito estamos? Si prueba que se interesó, ¿estamos en qué delito? Si prueba que se interesó, estamos en negociación. Negociación incompatible, doctor. Incompatible. Ya, pero no has podido probar que le pagó para que sea cohecho. Tampoco has podido probar que concertó. Ya, pero por lo menos, ya algo, hermano, ya prueba por lo menos que se interesó. Ya, pero ya eso prueba, ya para que sea ya negociación incompatible. Ya. ¿Cierto? No, ni eso puedo, hermano. Ni eso puedo probar. Pucha, ni eso. Ya, pero ¿qué queda? Mira su desbalance patrimonial. Ya, pero no hay de otra, pero enriquecimiento ilícito. Ya, pero de pica, de rabia y de pena. Ya, pero algo, pero enriquecimiento indebido. Ya miraremos si en el ejercicio de su cargo se enriqueció con ocasión de su cargo. Esto es enriquecimiento ilícito. No le pudiste probar cohecho, no le pudiste probar tráfico, no le pudiste probar colusión, no le pudiste probar peculato, no le pudiste probar nada, ¿cierto? Pero ¿qué cosas sí lo estableciste? ¿Qué cosas sí verificaste? ¿Qué sí verificaste? ¿Qué sí verificaste? Verificaste que en esa ocasión en que el tiempo ejerció su cargo, con ocasión de su función, se enriqueció. Quiere decir eso, mira, tiene un hotel de 15 pisos más, ¿cierto? Tiene 3 casas. Se ha comprado un yate.
¿cierto? Entonces ahí tendrán que entrar a tallar los contadores, ¿cierto? Y entrar a mirar y le tendrán que decir como la canción de, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? A ver, me tendrá que explicar en enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito será un delito donde tendremos que agarrar lápiz y papel y hacer sumas y restas, ¿cierto? Y tendrás que decirme si es que te enriqueciste o no con ocasión de tu cargo. ¿Cierto? Me tendrás que justificar de dónde salió ese billete. ¿Cierto? Hemos visto nosotros ciertos personajes que decían que la extinción de dominio es otra cosa. La extinción de dominio es otra cosa. La extinción de dominio es otra cosa. Vamos a probar que te enriqueciste indebidamente y eso es un delito y te vas a ir a la cárcel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si pues la plata llega sola, hay términos muy bonitos, ¿no? ¿Y cómo es la mía? ¿Y cómo quedo yo? ¿Cierto? Ahora, la jurisprudencia en estos casos de enriquecimiento ilícito, vamos a conversarla luego, y la jurisprudencia en estos casos de tráfico de influencias también vamos a conversarla luego, ¿cierto? Cuando hagamos esto y conversemos de estos temas luego y trabajemos un poquito el resumen de lo que yo pienso decirles hoy día con diapositivas, vamos a ver estos detalles, pero adelante una cosita para el debate y el coloquio que quiero que hagan en este momento, porque hay varios que han levantado la mano y quieren intervenir. Hay un caso que es el caso de Aurelio Pastor, un caso de tráfico de influencias, ¿no? El señor Aurelio Pastor, abogado, se fue donde la alcaldesa de Tocache y le dijo a la alcaldesa de Tocache, mira, yo tengo una llegada con el fiscal de la Nación. Yo soy allegado, cercano al fiscal de la Nación. Y también tengo una llegada en el jurado. Así que en este tema que se está viendo sobre tu vacancia, tus temas relacionados con tu cargo de alcaldesa, yo te puedo ayudar. ¿Cierto? Yo te puedo ayudar. Pero eso sí. Mis honorarios son tanto. ¿Estamos? Hay quienes dicen que eso es tráfico de influencias, porque cumple todos los ingredientes del delito. Un interesado, alcaldesa de Tocache, un señor traficante, señor Pastor, va y le dice, tengo una influencia. Llego con esta gente. Y a cambio de llegar, necesito una plata. Honorarios. ¿Qué dijo la Suprema? La Suprema dijo, todos pueden hacer eso. Todos pueden hacer eso cuando son abogados. Los abogados sí pueden hacer eso. O sea, cualquier mortal iría preso por hacer eso. Pero si eres abogado, está dentro de tu función del abogado poder invocar influencias. ¿Cierto? Entonces muchos de acá dirán, está bien lo que dijo la Suprema, ¿cierto? Felizmente la sentencia esa no es vinculante, ¿no? La de Pastor. Felizmente la de Pastor no es vinculante, pero muchos de ustedes dirán, está bien lo que dice la Suprema. Otros dirán, ¿qué hago yo domingo en la noche escuchando a Almanza? 10:15 de la noche escuchando a este impresentable, ¿qué hago yo? Yo debo estar en este momento pues haciendo mi parrillada con todos los que deciden para tener relaciones, ¿no? O sea, ¿qué hago estudiando? ¿Qué hago quemándome las pestañas? ¿Por qué no me dedico más bien a conseguir azulitos, como decía cierto procesado por corrupción, ¿cierto? Azulitos, ahora que viene Navidad para repartir, hacer mi tono, ¿no? Y me dedico a eso, pues ahí voy a estar mejor. Escuchando al mensaje, aprendiendo algo, discutiendo artículos del código. ¿Qué necesito? ¿Para qué, hermano? ¿La Suprema se ha dado cuenta de lo que ha hecho cuando emitió resoluciones como estas? ¿Cierto? ¿Qué está diciendo? ¿Es válido alegar influencias en el ejercicio profesional? ¿Que el abogado puede hacer eso? ¿Que está dentro de su rol hacer eso? ¿Que es una conducta inocua propia del rol del abogado? ¿Está bien eso? No puede, que valga la pena haber venido hoy día en la noche, pero discutamos siquiera eso, ¿no?
¿Está bien? Si está bien, pues apagamos la luz. ¿Para qué nos capacitamos, man? O sea, si está bien, apagamos la luz, ya está. ¿Para qué nos capacitamos? Dediquémonos a algo mucho más provechoso, ¿no? ¿Cierto? Hagamos amigos. Trabajemos en relaciones. Doctor, pero usted no ha oído hablar de los lobbies. ¿Lobbies en Administración de Justicia, hermano? ¿En qué país del mundo existe eso? ¿Lobbies en Administración de Justicia? ¿Dónde existe eso? Yo no sabía que existía el lobby en Administración de Justicia. Desconocía. Entonces, una primera aproximación, doy referencias, lo que acabo de hacer. Una primera aproximación al delito de enriquecimiento ilícito. Lo que acabo de hacer. ¿De acuerdo? Este tema es muy grande, este tema es muy bonito, este tema es muy prolijo, este tema es muy rico. Pero sí me gusta empezar una sesión como la que tenemos hoy día, provocando. Y lo que he hecho hasta este momento es provocar. Provocar. Fiel a mi estilo. Así que micrófono abierto para todos los que quieran, uno por uno, claro, están los que levantan la mano, en este momento hacer uso de la palabra para decir lo que quieren. Como diría cierta emisora, tu opinión importa, ¿cierto? Doctor, muy buenas noches. Sí, Adelante. ¿sí me escucha, doctor? Sí, doctora, adelante, por favor. Escuchamos luego de usted el doctor Eric Mendoza y el doctor Luis en ese orden. Adelante, doctora. Listo, bueno, en primer lugar para agradecerle, doctor, por su ponencia, que está muy importante, muy interesante, aprendiendo cada día más. Gracias. Doctor, usted ha hablado sobre la infracción del deber. Yo quiero hacerle una pregunta ahí. Si un fiscal, en este caso, omite un deber impuesto por una disposición que, por ejemplo, si hubo una incautación, en esa incautación hubo dinero y hay una circular del Ministerio Público que todo lo incautado en dinero tiene que depositarlo en el Banco de la Nación. Si él no lo hizo, posteriormente entrega una carpeta sin el debido cuidado, es decir, con la cadena de custodia, y le entrega a otro fiscal, ¿estaría cometiendo también una infracción del deber o tan solo el fiscal que recibe las carpetas será podrás imputarle un delito a este fiscal, a este segundo fiscal que recibe esas carpetas? ¿O también tendría en este caso la responsabilidad del primer fiscal que primigeniamente tuvo las carpetas? A ver, hay dos cosas ahí que le voy a decir. En este momento yo tengo el encargo de ser fiscal investigador de delitos en Lima de función. Esto es jueces y fiscales, yo los estoy investigando por delitos de función que no sean corrupción. No vaya a ser que ese tema esté en mis manos. No, doctor. Me estaría usted diciendo qué es lo que opino y mañana sale el video y dice el doctor Almanzar adelantó criterio sin tener ningún además elemento que lo que le dijeron en una ponencia, ¿no? Entonces, pero sí le puedo garantizar una cosa, doctora. Ahí hay que mirar cuál es la línea divisoria entre lo que es delito y lo que es responsabilidad administrativa, ¿cierto? Porque no toda infracción es de necesidad de ser vista a nivel penal, ¿de acuerdo? Entonces solamente por ahí le puedo responder, pero no quiero entrar en detalle por la razón que le estoy diciendo. ¿Me entiende? Sí, doctor. ¿Ya? Creo que ya usted me entendió. Gracias, doctora. Listo, ahora sí vamos con el doctor Eric, con el doctor Luis, luego con el doctor Ángel, Brian, con el doctor Jorge Luis. Doctor, bueno, Eric Mendoza, de acá de Lima. Un gusto participar en su ponencia con esa introducción maestra que nos ha abierto un poquito más los ojos con respecto a lo que es un servidor público en el país. Bueno, un poquito entrando en la actualidad,
estamos ahorita en una coyuntura muy difícil. La política está movida, ¿no? Ahorita está cuestionado el ex secretario general del presidente. Acaba de renunciar y hoy día el fiscal ha entrado a Palacio de Gobierno para levantar información de las computadoras espejo. Ha hecho una copia espejo de todas las computadoras de la Secretaría General de Palacio. Mi pregunta va, ahora, esto solamente es en función a encontrar evidencias que puedan vincular al delito o a la sospecha de delito que se le tiene con el tráfico de influencias del señor que ha sido secretario general. Pero, como se dice en el ámbito penal y en toda investigación, cuando van encontrando pruebas y ciertas evidencias en el camino, se involucran y se abren nuevas carpetas y se abren nuevas investigaciones. En este caso, si en esas computadoras encontraran información que se vincule al propio presidente de la República, ¿qué ocurriría? Esa es la pregunta concreta, doctor. Sí, claro. A ver, vamos a nosotros hacer una afirmación. Recuerda usted el caso Cuello Blanco, ¿verdad? En el caso Cuellos Blancos, usted habrá analizado que se empezó investigando a una organización criminal, pero de otro tipo, no necesariamente que tenía que ver con lo que después se estableció, ¿cierto? Pero se empezó investigando una cosa y terminaste investigando otra. Bueno, pero eso es normal en una investigación, porque en una investigación, yo cuando empiezo, no sé qué voy a encontrar, ¿de acuerdo? Por eso siempre he visto, cuando hay abogados con oficio, cuando hay abogados bastante conocedores de su estrategia de defensa, y ven que su cliente está bastante vinculado en muchas cosas más de la que el fiscal está empezando a investigar, ¿qué es lo que hace el abogado con casi desesperación? Viene de inmediato a hacer salidas alternativas, ¿verdad? Y viene de inmediato a plantear una terminación anticipada, una conclusión, ¿y para qué? Para parar la investigación. Entonces, en teoría el fiscal paró su investigación, concluyó el tema, ¿cierto? Y dejó de investigar porque le están aceptando cargos, ¿cierto? Pero tal vez eso no era al final el objetivo del abogado, resolver ese tema con una terminación. Tal vez el objetivo del abogado era dejar que el fiscal ya no investigue más, ¿cierto? Porque finalmente ese tema está archivado. Y tal vez, como ya no está pidiendo información, como ya no está sacando testigos, como cuando ya no está haciendo allanamientos, ya no va a encontrar más cosas. Pero podrían llevar no solamente a probar el delito que está investigando, sino otros, ¿verdad? Entonces, es una estrategia del abogado también cuando conversa con su cliente y a veces arriba una terminación anticipada, porque todos los que hemos hecho investigaciones en la vida sabemos que cuando empiezas a investigar, nunca sabes hasta dónde puedes llegar y qué puedes encontrar, ¿cierto? Por eso a mi pareja yo siempre le digo, mi amor, no investigues, ¿cierto? Quien busca, encuentra, ¿cierto? Entonces, estoy bromeando, ¿no? Entonces, en una investigación uno nunca sabe qué va a encontrar, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando me encuentro información respecto a funcionarios que yo no soy competente para investigar, tengo que remitir a quien sí es competente para hacerlo. O esperar momentos en los cuales estas personas pueden ser investigadas, ¿cierto? Porque como entenderán, para todo hay plazos, para todo hay momentos, hay inmunidades, hay justicia diferenciada, ¿cierto? No se olvide que hay ciertos aforados que necesitan cierto desafuero para que se les pueda investigar. Hay ciertas personas que tienen que ser investigadas únicamente por la Suprema, por sus pares, cosas como esas, ¿verdad? Pero como de eso, un fiscal que está empezando a investigar no sabe, simplemente está pidiendo información, pero es absolutamente futuro incierto
con lo que un fiscal cuando empieza a investigar se puede encontrar, ¿no? Y para no meterme en el tema actual del presidente de la República, prefiero poner el ejemplo de los cuellos blancos, ¿cierto? Se empezó investigando y terminó llegándose a, ¿cierto? Así es. Entonces, perdónenme que le explique así, ¿no? Pero no conozco más de ese caso. Doctor, está clarísimo, no es necesario explayarse un poco, está muy claro. Muchas gracias. A usted por la participación. El doctor Luis, el doctor Brian. Doctor, buenas noches, disculpe. Adelante, doctor, con todo gusto, por favor, tu ocurrencia. El artículo 400 nos habla, ¿no?, de que invocando, teniendo influencias reales o simuladas, como ya lo explicó, recibe, hace dar o prometer, ¿no? En el tema del prometer. Básicamente, digamos, yo mañana empiezo a decir a la gente que tengo, ¿no?, soy un gran amigo de tal fiscal y hago prometer a tal persona que no, que si me entregas tal monto de aquí a un mes, pero igual voy adelantando ya mis influencias, ¿no? Al fiscal le voy diciendo que vaya siendo, digamos, fiscal, juez o otro funcionario público, que, digamos, dé una resolución, disposición de cierta manera, ¿no? Favoreciéndolo. Pero al final, digamos, yo cumplo con el tráfico, pero al final él nunca me entrega nada, ¿no? ¿Igual estaría cometiendo? Sí, claro. Por supuesto, doctor, por supuesto. Es más, también comete el que da. Los dos cometen. Y se lo voy a explicar un poquito con más detalle. Si es que el traficante le alega, le invoca tener una influencia real o simulada y a cambio de interceder le solicita un factor de corrupción. O sea, esto no solamente es en el tráfico, esto es para todos los demás delitos, también los factores de corrupción son los mismos. Y los factores de corrupción, nunca se olvide, son 4. Dádiva, ¿cierto? Ventaja, beneficio y promesa, ¿cierto? Una dádiva es simplemente patrimonio, ¿cierto? Una ventaja generalmente es algo que yo le pido que me apoye, por ejemplo, en un ingreso, ¿cierto? Que me colabore en alguna cosa que estoy haciendo. A veces han visto ustedes, se hacen favores mutuamente. Estoy para servirte, hermano, gracias. Tú sabes que una mano lava la otra, ¿han escuchado eso? ¿Cierto? Entonces, esos son simplemente temas de corrupción. Entonces, no necesariamente tiene que haber ido donde el señor funcionario público. El traficante comete el delito en el momento mismo en el que hace ese ofrecimiento a cambio de el factor de corrupción. Es en ese instante que él comete el delito. Doctor, y el beneficiario... ¿Cómo, o sea, tanto así? Tiene que ser una promesa que se pudiera cumplir, ¿no? En un futuro, no una promesa incoherente, imposible. Sí, ya tendríamos que entrar en el tema ahí, más o menos. Por ejemplo, ¿cuál sería una promesa? Pero me prometes que me apoyas con el ingreso de mi hijo a la escuela de policía. ¿Ya le está pidiendo algo o no? Claro. Y digo, ¿es algo concreto o no? Sí, es concreto. Ya, entonces, ya, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ya está, es una promesa. Ya pedí una promesa. El otro le dice, te lo prometo, hermano. Cuenta conmigo para eso. El otro señor interesado también cometió el tráfico. ¿Por qué? Porque aceptó. Pero no va a responder como autor del tráfico, sino va a responder como partícipe. Doctor, Como si usted lo... Digo como partícipe, en algunos casos cómplice, y en algunos casos cuando el otro es el que le dice instigador. Como partícipe instigador. Es lo que la Suprema por lo menos ha dicho, ¿no? Como partícipe instigador en el tema del tráfico de influencia. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharlo nuevamente. Doctor, así no se llegue a cumplir esa promesa, basta con el acuerdo. Ni siquiera tiene que haber un acuerdo, porque si el otro no le dice, ya está bien, te lo prometo, ¿cierto? Basta que el otro le solicite al otro,
prométeme que me apoyas en esto. En eso está consumado. Si el otro le dice, te lo prometo, el otro también entra en el tema. ¿Se entiende? Porque no se olvide una cosa, doctora. No se olvide una cosa. No se olvide que el delito de tráfico de influencias no necesita que la influencia sea real. No necesita que el traficante vaya donde el funcionario. No necesita eso para que se configure. Se configura en el mismo momento en el que el traficante va y le dice al señor, como el cohecho. ¿Cuándo se configura el cohecho? Cuando el cohecho se ha consumado, cuando se solicita, ¿sí? ¿Cierto? Lo habrán mirado en el diplomado. Igual en el tráfico de influencias. ¿Ya, doctora? Lo que sucede con, por ejemplo, los policías, ¿no? Que a veces solicitan dinero para algún favor con algún detenido. Pero, por ejemplo, puede ser un policía, puede ser un fiscal, puede ser un juez, puede ser un alcalde, puede ser un regidor, puede ser el que fuere. En el momento que solicita, el delito está configurado. ¿De acuerdo? Y si el otro le da lo que le ha pedido, el otro también cometió el delito. ¿Me entiende? ¿Ya? Los dos. Ya. Muy bien. Doctores, Brian, Jorge Luis. Doctor, buenas noches. Adelante, doctor Brian. Doctor, estoy muy agradecido, ¿no?, por la ponencia que nos está brindando. Doctor, una pregunta sobre un caso, doctor. Aquí en Lima Sur se vio aproximadamente que hace 2 años ocurrió una deflagración donde hubo más de 20 víctimas mortales. En este caso, si el alcalde, previamente cuando asumió el cargo del distrito, delegó sus funciones, ya no responde penalmente ya por ese hecho que se suscitó, ¿o cómo sería, doctor? Es que ya, solamente le voy a decir una cosa, y no voy a hablar de ese caso del alcalde y muy puntualmente del distrito que usted me comenta, porque es un tema que está en giro y no me voy a meter, pero sí le voy a responder sobre la delegación que usted me está preguntando, porque le interesa y creo que a más de uno le puede interesar lo que le voy a decir. No sé quién lo inventó, pero se volvió una moda en este país delegar funciones. ¿Y qué es delegar funciones? A mí me eligen como alcalde, a mí me eligen como presidente del gobierno regional, y apenas me eligen, mis asesores desde la oscuridad me dicen, Cholo, delega todo lo que tú tienes directamente. Delega, hermano. A tu director municipal, a tu gerente, delega. Delega, mi hermano, delega. ¿Cierto? Y con lo cual, cuando esos cometan los delitos, cuando ellos cometan los hechos indebidos, finalmente tú delegaste. Saldrás a dar una conferencia de prensa y dirás, yo no sabía la clase de delincuente que eres el que le había delegado la función. Y asunto acabado. Saliste del tema. Receta mágica para que los alcaldes, presidentes de gobiernos regionales deleguen y luego aleguen el principio de confianza mal aplicado, además, ¿no? Principio de confianza mal aplicado. Porque el principio de confianza no funciona en una línea vertical. El principio de confianza funciona solo en una línea horizontal. El que ha delegado tiene responsabilidad de supervisar, de vigilar, de controlar, porque era su rol que lo delegó. Entonces, es un principio de confianza mal aplicado. Entonces, ahí es que no hemos entendido pues todo lo que yo hablé hoy día. Porque ¿de qué estoy hablando hoy día? De delitos de infracción del deber. Y en delitos de infracción del deber a mí no me interesa que hayas delegado. Me vale que hayas delegado, hermano. Esa era tu función. Y así hayas delegado, tenías la función de verificar, de supervisar, de controlar. Porque era tu función, porque para eso te elegimos los peruanos. Como presidente del gobierno regional o como alcalde. Si tú lo delegaste, eso no es sacudirte de responsabilidad. Eso es controlar y supervisar. Con lo cual, si delegaste, no vas a responder obviamente por acción, porque no te voy a poder probar una acción, porque no te voy a poder probar que lo hiciste. Pero sí te voy a imputar una responsabilidad, no por acción, sino por omisión. Por lo que les dije hoy día. ¿Qué les dije hoy día? En este tipo de delitos, de infracción del deber, es irrelevante si lo haces o lo omites, si lo realizas con una acción o una omisión.
Son delitos, pues, de infracción del deber. Entonces, acá lo importante, ¿qué cosa es? Ojo, no quiero que me tergiversen lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el alcalde responda por el puñete que el miembro de Serenazgo le dio a una persona. No estoy diciendo eso, tampoco lo entiendan así. Porque eso sería impresentable. ¿Cómo el alcalde va a resolver por lo que el Serenazgo haga? ¿O cómo el alcalde va a resolver por lo que el director de tal dependencia pidió plata? No, pues no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el alcalde tiene una responsabilidad en lo que era su función. Y si él la delegó, peor para él. Porque por lo menos si él no la había delegado, tendría el control, ¿cierto o no? El haberlo delegado lo obliga a controlar, a verificar, a supervisar lo que delegó. Y si no lo hizo y se cometió el hecho, va a responder, no por acción seguramente, pero por omisión. Y miren, al colmo de la tontería que hemos llegado, perdónenme, pero tengo que utilizar esos adjetivos porque con tantas personas esta noche, si no, no se entiende. Termino la idea solamente. Miren a lo que hemos llegado. Termino la idea. Miren a lo que hemos llegado. Hemos llegado a situaciones como la que voy a comentar a continuación. ¿Y a qué situación hemos llegado? Miren, doctores, se los voy a decir. Si se logra probar que el alcalde o el director municipal recomendó a la empresa, ¿se entiende? Recomendó a la empresa que ha sido adjudicada en la buena pro. Si el alcalde o presidente del gobierno regional tenía el contacto con los proveedores que terminaron siendo contratados, él los direccionó, ¿cierto? ¿Saben cómo se ha imputado estos casos? Se ha imputado como instigador o como cómplice porque facilitó la comisión del delito. Entonces yo les pregunto, ¿es razonable, es presentable, es entendible que el que está en el vértice superior de la organización, el que está arriba de la organización, el que está fuerte en la organización, el mero que participa, responda como instigador? O sea, como partícipe, responda como cómplice? ¿Que no entendimos que él es el jefe? ¿Y que no entendimos lo que la Suprema decía siempre en todos los delitos de violencia, en todos los delitos, que siempre el jefe era coautor, no instigador, así no participe? ¿Cómo es que eso no aplica en una prisión pública? ¿Y cómo es que al alcalde y cómo es que al director municipal le hacemos imputaciones del tipo de, no sé, instigador, cómplice? Doctor, no sé, pero ¿qué más da? Si el instigador tiene la misma pena que el autor. No, hermano, no es tan simple como eso. El alcalde, si lo pongo como instigador, dejo impune a toda la gente que está atrás de él. ¿Por qué? Porque el instigador no tiene partícipes, pues, con él termina. Entonces genera unos mantos de impunidad atroces detrás del alcalde. Entonces, miren, hoy día no pretendo yo explicar la teoría de la omisión, ni la situación de la delegación de funciones, ni la omisión impropia, ni siquiera pretendo que el tema de la autoría mediante en plazo organizado de poder si se aplica o no. Acá no quiero meterme en esos temas porque no tengo el tiempo, hemos venido a hablar de otra cosa. Pero si me hacen una pregunta, yo respondo y les digo dónde buscar y dónde investigar. Porque hace tiempo vengo repitiendo lo mismo. Yo no soy un facilitador cualquiera. No soy un docente, claro está. No me vendo como profesor. Soy un facilitador, pero no cualquiera. Soy un facilitador que te da un detalle y te dice, busca acá, investiga acá, profundiza allá. Y si quieres más, me escribes y te digo dónde seguir profundizando e investigando. Porque si quieres leer más del tema, te digo dónde profundizar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte me he propuesto sobre esos temas controvertidos, sobre esos temas que ciertos gurús del derecho penal con intereses claramente hoy día ya percibidos nos han querido hacer ver lo que no era. Entonces, vamos pues.
Me preguntas, te digo, investiga acá. Hazte tu criterio. Fórmate el tuyo. Documéntate. Lee. Analiza. ¿Cierto? No pretendo convencerte, pero sí hacerte ver que además de lo que te dicen hay otras cosas por donde podrías ir mirando. ¿Cierto? Doctor Jorge Luis, doctor Ángel, le ruego concisión. Buenas noches, doctor. ¿Me copia? Clarísimo, adelante, doctor. Sí, un poco regresando al inicio de su exposición, doctor, respecto a replantearse el concepto, ¿no?, de funcionario público. Entiendo que el término en el ámbito del derecho penal, yo siempre tratando de aplicar los principios del derecho penal que son de mínima intervención, ¿no? Y sabemos que cuando hablamos de funcionario público y su ámbito de competencia, ¿no?, debe limitarse al organigrama del Estado. En esa línea, cuando usted dice, bueno, hay que entender, hay que ampliar, yo me dejo entender que de alguna manera su línea de interpretación va a ampliar el concepto de funcionario, ¿no? Entonces, un poco para el tema de si eso contradice un principio de mínima intervención, por un lado. Y por el otro, respecto a si seguimos ese lineamiento, sabemos que la corrupción es un tema estructural y lo vamos a encontrar en todo ámbito. También podríamos decir que algunos miembros de las juntas vecinales que realizan una función pública también podrían cometer delitos de corrupción. Eso de algún aspecto. Y lo otro, último puntual nada más, solamente para hacer una consulta, el acuerdo plenario de la Corte Suprema, cuando habló de tráfico de influencias, indicó que el interesado solamente puede ser instigador. Claro, instigador, el que crea y el que de alguna manera lo refuerza, ¿no? En el tema del reforzamiento, ¿ya existe algún pronunciamiento de la Corte Suprema si es que este reforzamiento es viable? Porque entendía que la Corte Suprema había señalado que la instigación en cadena no es viable. Gracias por la respuesta, doctor. Gracias. A ver, permítanme responderle. Les ha interesado ese tema, ¿no? Les ha interesado ese tema. Miren, ¿puedo compartir diapositiva, Reader? ¿Tengo permiso? Sí, doctor. Sí, doctor. Está activo. Ya está. Hay unos cuadritos que los estoy tomando de un profesor de la Universidad Católica. Y este profesor de la Universidad Católica es bastante conocido y a mi juicio uno de los mejores penalistas que hay en el Perú. Estoy hablando de Iván Meini. ¿Saben quién es, no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, sabemos que es. Muy bien. Entonces, por eso yo digo de quién tomo el cuadro, porque en este momento no tengo un cuadro a la mano y tomo un cuadro suyo, ¿cierto? ¿Quién es un funcionario público? No estamos hablando, yo no estoy tratando de ampliar el concepto. Yo lo que estoy tratando es de interpretar el concepto, no ampliar, porque yo en ningún momento he dicho que el concepto que se viene utilizando sea válido. Yo no estoy diciendo que hay que ampliar. Yo lo que estoy diciendo es que hay que entenderlo. ¿Y cuál es la tesis? La tesis es que eres funcionario o servidor público quien presta un servicio público. Y cuando prestas un servicio público, vinculas al Estado con tus decisiones. La ronda o la justicia comunal no vincula al Estado con sus decisiones, pues. Porque no hacen ese servicio a nombre del Estado. Lo que sí hace una universidad que da un título a nombre de la nación. Lo que sí hace el notario que te da fe pública. Lo que sí hace un árbitro que imparte justicia. Creo que el de la Junta Vecinal no es un ejemplo para esto. ¿Cierto? Entonces, la esencia, ¿cuál es cuando eres funcionario público? La esencia es que brindes un servicio público y vincules al Estado con tus actos o decisiones. Y este es el cuadrito que les quería presentar del profesor Iván Meini. Es un cuadrito bien bonito que él toma, acá está, este es el cuadrito que lo jalé.
ver. Y yo sí, o sea, la Convención Interamericana contra la Corrupción me define que es un funcionario público. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción me define que es un funcionario público. Y ninguna convención, ni la Interamericana, ni de las Naciones Unidas, ni en la Constitución dice que el Estado le tiene que pagar su sueldo. ¿Cierto? Son actividades temporales del Estado, que vinculan al Estado. Ese es el kit, que vinculan al Estado. Y que se trate de un servicio público. Esa es función pública. Entonces, yo no estoy ampliando este concepto. Yo lo que estoy diciendo es, interpretemos el concepto. ¿Por qué una universidad privada no? ¿Por qué un notario público no? ¿Por qué un árbitro no? O sea, vamos, ¿qué pasa si estamos en una economía mixta? ¿O qué pasa si mañana estamos en una economía donde ya el Estado no participe? Ya nadie comete delitos contra la pública porque todos los servicios pasan a ser prestados por particulares. ¿Y qué pasa en una economía donde el Estado monopoliza todo? Ahí sí todos vamos a ser funcionarios. Entonces, por ahí no pasa. Porque a lo contrario, tendríamos que mirar en qué economía estamos. Si en un Estado con iniciativa empresarial, si en una economía social de mercado, si en una economía de libre mercado, no sé en cuál estamos. Entonces, lo que quiero entender que define quién es un funcionario público y quién no, no es pues quién te paga tu sueldo. Y no es utilizar estamentos del derecho administrativo que puedan servir para el Estado a nivel de administración, y derecho administrativo eso no tiene nada que ver con el tema penal. Y no tiene nada que ver el deber del que estamos hablando en este tipo de delitos. O sea, ¿cuál ha sido el problema en el Perú? Hemos confundido esos dos temas. Y los hemos confundido. ¿Cierto? Entonces, solo eso les quiero hacer reflexionar. Solo eso les quiero hacer notar. La razón de ser de la función pública es la satisfacción de las necesidades de las personas. Esa es la razón de ser de la función pública. Y que el sujeto que ejerce la función pública vincule al Estado con sus decisiones. Eso es el quid del asunto, mi querido doctor. Ese es el quid del asunto en función pública. La conducta en concreto tenemos que ver para ver, como le decía la colega, cuándo es inconducta y cuándo es delito. Eso es una cosa muy distinta. Entonces, este es un tema que, si me preguntan, ¿quién escribió sobre esto en el Perú? ¿Quién profundizó? Le voy a decir el mejor penalista del Perú que yo conozco hoy día, que es Iván Meni. Él es el que ha trabajado este tema con mayor detalle en el Perú. Y bueno, la ventaja de Iván Meni es una, pues no litiga. No defiende casos. Es un académico solamente. ¿Cierto? A veces toca ser académico solamente, ¿no? Para no tener conflictos de intereses, ¿o sí? ¿Me preguntas? ¿Dónde profundizar? Y te lo digo. Solo pregúntame. Y lo digo. Les he dicho, soy un facilitador. ¿Quieres leer más? Te digo dónde buscar. En todos los temas que hablo. Para eso he venido. Para eso se han quedado ustedes hasta casi las 10 de la noche. Y dos, en el tema del tráfico de influencias, la investigación en cadena, claro que va. Claro que va. ¿Por qué? A ver. Sí. A ver, miren, solamente con ánimos de mostrarles, lamentablemente este es un defecto con el que yo no puedo. Siempre vengo a hablar con diapositivas preparadas. ¿Se puede ver las PPTs? ¿Cierto? Sí, doctor. Sí se pueden ver. Sí, vengo a hablar con mis diapositivas, vengo a presentarles toda una, según yo, a presentarles toda una exposición de... A ver, no sé qué ha pasado que no puedo compartir, denme un segundo. Ahora sí. ¿Lo ven? Ahora sí.
Sí, doctor. Ya, miren. Estas diapositivas de tráfico de influencias, de la evolución histórica, de cuándo es que se empieza a regular en el Perú, cómo es que se viene modificando el artículo 400, cómo es que pasa con la venta de humo sí, la venta de humo no, todo este tipo de cosas, las convenciones en las que se dio, toda la historia sobre el tráfico de influencias, cómo es que surge, cómo es que, lo que les decía, cómo es que se vuelve un acto preparatorio del cohecho, qué cosas se protegen en el tema, cómo es que ese acto preparatorio se empieza a reprimir, si es que este tema se ha trabajado en las ejecutorias supremas, de qué manera y cuál ha sido la evolución, todo eso está en las diapositivas. Y se las estoy enviando a Rider Jacinto para que Rider Jacinto se las envíe a ustedes y ustedes puedan profundizar. ¿De acuerdo? Todo lo que les estoy diciendo está explicadito. Pero si queremos en 2 horas explicar todo el tráfico de influencias, explicar todo el enriquecimiento ilícito y explicar además lo que ustedes me preguntan y sobre todo meterles temitas que tal vez les interesan como los que he conversado hoy día, ¿cierto? Como que el tiempo no da, el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? ¿Ven? ¿Cuáles son los elementos típicos para resumir en el tráfico de influencias? El traficante. ¿Qué hace? Invoca influencias, ¿cierto? ¿Para qué? Ofrece influir en funcionarios que estén conociendo un caso judicial administrativo. Y a cambio, ¿qué cosa pide? Un beneficio, sea patrimonial o no, ventaja, beneficio o dádiva. ¿Qué ocurre si falta alguno de esos presupuestos? No es tráfico de influencias. Y me pongo yo en el ejemplo. Imagínense que yo les digo, oye, Rider Jacinto, no te preocupes, yo te voy a dar una manito. Yo conozco a este juez que está viendo un tema que tiene que ver contigo. Y Rider me dice, doctor, ¿de verdad? Sí, es mi pata. Y Rider me dice, doctor, pero ¿y cómo le voy a saber agradecer? Y yo, no, hermano, nada. Somos amigos. No hay tráfico de influencias. Sin duda que no hay tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque no le estoy pidiendo nada a cambio de lo que voy a hacer. Sin embargo, si eso se evidencia, yo tendría que ser destituido, porque habría cometido inconducta funcional grave. ¿Me siguen? Que yo interceda por alguien a cambio de nada no es tráfico de influencias, pero es inconducta funcional grave que merecería mi destitución. ¿Se entiende? Si falta algo de esto, no hay tráfico. Para que haya tráfico, tiene que estar esto. Las influencias pueden ser reales, las influencias pueden ser simuladas, se puede tratar de un problema de venta de humo, ¿cierto? Y los métodos corruptores siempre van a ser en todos los delitos, les había dicho lo mismo, donativo, promesa, ventaja o beneficio. Es un delito que siempre se va a cometer con dolo y el interesado o comprador de influencias va a ser siempre partícipe. Él no puede ser autor. El traficante es el que va a ser el autor, ¿cierto? El interesado nunca va a ser coautor. Podría responder como instigador o cómplice primario, atendiendo a la jurisprudencia, la que me ha mencionado el doctor, y las jurisprudencias que estoy dejando también que han venido después. ¿Cuándo se consuma el tráfico? Con la sola oferta, con la sola promesa, con el solo ofrecimiento de interceder. No se requiere más. En ese momento, el delito está consumado. ¿De acuerdo? No hay tráfico, no hay lobby en la Administración de Justicia, como les había yo explicado. Esto para dejarles zanjado, y como les digo, ahí están las jurisprudencias, ahí está el tema de la evolución del tema, y se las estoy dejando para los efectos de que ustedes puedan profundizar, tal vez un poquito más. ¿De acuerdo? Ya cerrando, en el delito de enriquecimiento ilícito, que es un delito que a ustedes les ha interesado también mucho abordar el día de hoy, ya les dije, el enriquecimiento indebido siempre va a ser un delito residual. Siempre va a ser un delito residual. No va a sancionarse por enriquecimiento ilícito a nadie si es que se le ha sancionado por cohecho, si se le ha sancionado por tráfico de influencias, si se le ha sancionado por colusión, etc. No. El delito de enriquecimiento ilícito es un delito residual. Es un delito que solamente se le va a hacer cuando no se ha podido comprobar ninguna otra conducta delictiva. Es un delito residual. No sé si están viendo las diapositivas que estoy presentando o estoy hablando sin que se proyecte.
No se visualiza. No se ve, doctor. Sí pueden ocupar, No doctor. se ve, doctor. Muy propio de mí a esta hora. Muy propio de mí a esta hora. A ver, déjenme por favor tratar de compartir. A ver, qué increíble. A ver, solamente para que lo miren como un cuadrito adicional. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Todavía, doctor. Todavía, doctor. Uy, uy, uy. Y ahora sí es, todo lo que empieza a pasar a partir de este momento ya es culpa de Reader. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, en el enriquecimiento ilícito, ya les he dicho, el enriquecimiento ilícito va a ser un delito siempre residual, un delito que se va a realizar siempre, según toda la historia de las modificaciones que se han dado, en el tanto y en cuanto no se ha podido comprobar un delito específico. El bien jurídico siempre va a seguir siendo la administración y la forma en que ejerces de manera correcta los cargos que te son confiados. La idea es que no hagas un ejercicio abusivo de tu cargo que te genere ese nivel de ganancias. ¿De acuerdo? Es un delito que tiene que haberse dado con ocasión de tu cargo. Te tienes que haber enriquecido a propósito de tu cargo, con ocasión de tu cargo, durante el ejercicio del cargo. Y tiene que ese hecho haberse acreditado, por lo menos a nivel de indicios. Por ejemplo, si estamos hablando de un policía que apareció con 3 casas, 4 carros, ese señor adquirió todo eso en el tiempo que estuvo destacado en el BRAE. ¿Ven? Entonces ya podemos mirar, acá hay algo que tiene más o menos algún nivel de conexión, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un análisis de valoración. Esto siempre se va a trabajar a nivel de pericias, con el patrimonio ex ante y el patrimonio ex post. Tenemos que trabajar esa marcada controversia económica. Tiene que haber sido un contraste ostensible, una marcada prosperidad económica a partir del cargo. ¿De acuerdo? A partir del cargo. ¿Sí? Este delito de enriquecimiento ilícito es un delito que no se puede cometer por culpa. Es un delito que siempre se va a cometer por dolo y, como repito, no tengo tiempo para mucho, pero lo que sí les voy a decir es un delito absolutamente subsidiario. Opera ante el fracaso del Estado, lo que les había dicho, es sancionar otros delitos como el peculado, concusión. No pudiste sancionarle nada, por lo menos, ¿qué te queda? De manera subsidiaria, ¿cierto? Por enriquecimiento ilícito. No te va a quedar otra que esa. Doctores, todo esto les estoy dejando yo, no se preocupen, hoy día no los voy a abandonar en cuanto a las presentaciones, a las PPTs. Hoy día tenía con Reader pactado trabajar más o menos hasta las 10:30 como máximo, ¿cierto? No sé cómo voy a explicar esto a mi mujer, pero bueno, me he quedado casi hasta las 11. ¿Ya? Pero bueno, ustedes que me hacen que pierda la noción del tiempo conversando, discutiendo, hablando e intercambiando puntos de vista, ¿cierto? Reader Jacinto, me tengo que ir. Qué pena, lamentablemente, doctores, si la generosidad de Reader así lo hace, espero encontrarme una nueva vez con ustedes. Claro, Dios mediante también, siempre que eso se pueda dar. Gracias, doctores, muchas gracias a ustedes. Creo que excelente. Gracias, la participación de ustedes, más bien. Muchísimas gracias y que estén muy bien.